Hola, bienvenidas a la quinta y última clase del módulo del Sistema Internacional de Justicia. En esta oportunidad vamos a analizar el principio de jurisdicción universal, su aplicabilidad en Venezuela y su efectividad ante la comunidad internacional. ¿Qué es el principio de jurisdicción universal? La jurisdicción universal, en su sentido puro, puede definirse como la facultad o la obligación que tienen los tribunales nacionales de investigar y, en su caso, enjuiciar los crímenes internacionales con independencia del lugar donde se hayan cometido, de la nacionalidad del posible responsable o de las víctimas. El ejemplo más conocido es la detención en Londres a petición de la justicia española del exdictador chileno Augusto Pinochet. La jurisdicción universal brinda esperanza a las víctimas de terribles atrocidades al permitirle acudir a otros estados reclamando justicia, más allá de su frontera, al tiempo que por estrecha relación del círculo de impunidad de los responsables de tales delitos. Conforme Amnistía Internacional, el principio de jurisdicción universal ha sido reconocido por casi 85% de los países del mundo. ¿Por qué es relevante? La jurisdicción universal, en su sentido puro, desobedece las normas ordinarias de la jurisdicción penal, puesto que prescinde de cualquier relación territorial o personal con el crimen, el perpetrador o la víctima. Por ejemplo, un tribunal extranjero pudiese juzgar a un venezolano por crímenes internacionales cometidos en Venezuela o cualquier otra parte del mundo. Este mandato lo hacen con arreglo de que tales crímenes ponen en peligro el orden internacional. Dos ideas importantes suelen justificar esta excepción. En primer lugar, ciertos crímenes son tan graves que atentan contra la comunidad internacional. En segundo lugar, no deben existir tablas de salvación para quienes lo han cometido. Si bien estas jurisdicciones pueden parecer poco realistas, explican claramente por qué la comunidad internacional, a través de sus integrantes, debe intervenir enjuiciando y castigando a los perpetradores de esos crímenes. La jurisdicción universal es un asunto de interés para todos. La jurisdicción universal tiene sus orígenes en determinados crímenes como la piratería, la esclavitud y prácticas similares, que se cometían en territorios en los que ningún Estado ostentaba jurisdicción o en lugares en los que se carecía de un sistema judicial adecuado, además de que esos delitos también lesionaban intereses comunes para todos los Estados. No obstante, la persecución de la piratería bajo el principio universal igualmente obedecía a la propia naturaleza de este delito, esto es, su gravedad. Por tanto, en el siglo XVII, la jurisdicción universal traía causa de la necesidad de los Estados de evitar impunidad de los citados crímenes, que además de atentar contra sus intereses legítimos, se cometían en lugares ajenos a toda la jurisdicción estatal. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea fue arraigándose a través del Tribunal Penal Militar de Nuremberg y la adopción de nuevas convenciones que contenían cláusulas explícitas o implícitas sobre la jurisdicción universal. Por ejemplo, en la Convención de Ginebra de 1949 se aceptó como principio general la idea de que en ciertas circunstancias podrían limitarse la soberanía de los estados cuando se trataban de crímenes abominables. Más tarde, otras convenciones y en cierta medida las normas de derecho consuetudinario ampliaron la aplicación del principio de jurisdicción universal. Límites de la jurisdicción universal. Es importante hacer la advertencia de que en la jurisdicción universal hay una concepción restringida que implica el ejercicio de esta facultad del derecho internacional. Esta va aunado a los vínculos de conexión con el Estado, que decide juzgar a una persona no nacional por hechos no cometidos en su territorio. Los vínculos de conexión coinciden con los criterios de aplicación de los principios de jurisdicción ordinaria, siendo los principios de personalidad y de protección e interés legítimo del Estado principios estos que revisaremos a continuación, pues en las texturas jurídica y política actual es prácticamente imposible disociar la jurisdicción universal de vínculos de conexión. Un principio de jurisdicción es un presupuesto habilitante basado en un punto de conexión entre el hecho criminal y el Estado, que pretende enjuiciarlo. Cabe decir que estos principios se encuentran aceptados tanto en la mayoría de la doctrina académica como por la del derecho internacional. Principios de jurisdicción o extraterritorialidad de la ley penal. El primero es el principio de personalidad. En el caso de los distintos principios de personalidad, el vínculo de conexión entre el crimen y el Estado se halla en la nacionalidad, ya sea en el autor o ya sea en la víctima. Principios de protección o protección del interés legítimo del Estado. A diferencia de los principios basados en la nacionalidad, el principio de protección implica que el Estado puede conocer de los delitos cometidos en el extranjero que lesionen sus intereses legítimos o su seguridad, siendo este el caso de la víctima del propio Estado. Este principio suele reservarse para un determinado catálogo de delitos, que suele coincidir en la mayoría de los estados que lo regulan, siendo estos los crímenes de terrorismo, piratería, de falsificación de moneda o documentación oficial de los estados, delitos contra el gobierno o la traición a la patria.
así como algunos delitos socioeconómicos que son de trascendencias de corrupción internacional. ¿Cuáles crímenes aplicaría para la jurisdicción universal? Como se ha dicho, la jurisdicción universal queda reservada para el catálogo limitado de crímenes, siendo estos los más graves que se pueden cometer y aquellos que la gran mayoría de la comunidad internacional coincide en castigar. Estos son los llamados crímenes internacionales. Aunque en módulos anteriores hemos tenido aproximaciones a la definición de crímenes internacionales, conforme al derecho penal internacional, la verdad es que hay múltiples autores que coinciden que no existe un consenso doctrinal respecto a la definición, por lo que concentraremos el estudio en la propuesta de clasificación de crímenes internacionales en primer grado y en segundo grado. Los crímenes internacionales de primer grado se fundamentan en el derecho internacional, convencional o consuetudinario. Estos lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos supranacionales más importantes o valiosos de la comunidad internacional, como es la paz, la seguridad, el bienestar de la humanidad y determinadas responsabilidades penales individuales directas de sus autores. Son cometidos en su mayoría o cuando menos con cierto grado de autoría o participación por miembros de un aparato estatal o por organizaciones políticas o grupos afines que pueden ejercer el gobierno de facto, bajo un plan organizado, dirigido o preconcebido, incluso en tiempos de paz. Además suponen una violación grave a los derechos humanos. Conforme a este sector doctrinal, formarían parte de esta clasificación los crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, piratería, tortura, desaparición forzada de personas, esclavitud y otras. Crímenes internacionales de segundo grado. Estos ponen en peligro intereses comunes internacionales o de trascendencia internacional, que por su carácter transfronterizo exigen una intervención entre los estados de coordinación para su persecución. La responsabilidad penal de la persona es determinada a través del derecho interno. Por ello, se podrían considerar como crímenes internacionales de segundo grado, por ejemplo, apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos contra las personas internacionalmente protegidas, incluidos agentes diplomáticos, toma de rehenes, delitos contra la seguridad del personal de la Organización de las Naciones Unidas y el personal asociado, tráfico de drogas, delitos contra bienes culturales, delitos de circulación y tráfico de materiales obscenos, falsificación de la moneda, destrucción de cables submarinos, reclutamiento, utilización y financiamiento de mercenarios y blanqueo de capitales. La jurisdicción universal en Venezuela. En lo que respecta a la jurisdicción universal, es necesario analizar el marco jurídico venezolano relacionado con el ejercicio del principio de jurisdicción universal. Y para ello es menester comenzar con la normativa de nuestra Constitución vigente adoptada en el año 1999. El artículo 19 constitucional reconoce expresamente el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos, lo que implica que el Estado venezolano garantizará a toda persona natural o jurídica el goce y ejercicio irrenunciable de dichos derechos. Asimismo, la Constitución establece que los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos por Venezuela tienen rango constitucional, prevalecen en el orden interno en la medida que contengan normas sobre goce y ejercicio de los derechos humanos más favorables a las contiendas en la Constitución, siendo que sus disposiciones de aplicación directa e inmediata por los tribunales de la República y demás órganos que ejercen el poder público. Es importante resaltar que aun cuando la Constitución autoriza expresamente a sus tribunales sancionar cierto tipo de crímenes internacionales, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos, nos encontramos que en la legislación venezolana ninguna de esas conductas están tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico interno, por lo que estamos ante la imposibilidad de hacerlo por falta de tipificación de las conductas delictivas, lo cual va en contra del principio de legalidad, es decir, que no es posible jugar conductas que no estén previamente consideradas delictivas y su sanción igualmente determinada. Así que de momento lo único que podría autorizar el uso de la jurisdicción universal son aquellos tipos delictivos que estén desarrollados en tratados internacionales suscritos por Venezuela. En base a estos instrumentos, Venezuela está obligada a juzgar dichos delitos en sus tribunales domésticos, y ello podría permitirle el ejercicio de la jurisdicción universal, siempre y cuando las conductas delictivas estén previstas en un ordenamiento jurídico interno. Finalmente, el Código Penal en su artículo 4 establece los supuestos de extraterritorialidad de la ley penal. Para lo que un caso esté juzgado en un tribunal venezolano, estas condiciones, aunque planteen la posibilidad de aplicación de la jurisdicción universal, lo hacen en un sentido moderado. Es decir, debe haber un conjunto de condiciones relacionadas con la conexión o intereses que puedan haber entre el Estado venezolano respecto al delito o crimen cometido. Reflexiones finales de la jurisdicción universal como mecanismo internacional de justicia.
Así se ha visto que el modelo de aplicación del principio de jurisdicción universal puro es una utopía prácticamente inalcanzable, pues no existe acuerdo internacional sobre su alcance y ámbito de aplicación, ni parece que a corto plazo vaya a haberlo. Lo habitual en la práctica internacional de varios estados es implementar sus ordenamientos jurídicos un modelo de jurisdicción que implique existencias de vínculos de conexión a principios de jurisdicción que hemos estudiado. Además, que las condicionantes procesales que cada estado es libre de regular conforme a su práctica jurídica y a sus intereses. Asimismo, la existencia de conflictos políticos y diplomáticos dificultan enormemente la aplicación de la práctica de la jurisdicción universal en su sentido puro, pues incluso los estados que propugnan, o mejor dicho, que han querido defender la jurisdicción universal en sentido puro, han visto sus argumentos frustrados ante la inherencia y las presiones de otros estados que se ven implicados de una forma u otra en la constitución de los crímenes internacionales perseguidos a nivel interno. Hemos llegado al final del módulo 2, Sistema Internacional de Justicia. Espero que hayan aprendido los principios básicos del Sistema Universal de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Justicia Penal Internacional, incluyendo la Corte Penal Internacional y el principio de jurisdicción universal. Dadas las circunstancias venezolanas y el contexto que vivimos, el sistema internacional de justicia se presenta como la única posibilidad que tienen los venezolanos de obtener verdad, reparación y justicia.